Buen día, buen día. Vamos a iniciar con nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Éxodo 3, del versículo 1 al 22. Éxodo 3, del 1 al 22. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias porque hoy podemos aprender de ti, Señor. Porque porque hay un deseo en ti de alimentarnos, Señor, y queremos ser agradecidos, papá. Gracias por cada palabra que tú hoy nos traes, que día a día nos estás trayendo, Señor. Te damos tantas gracias, papá. Reconocemos, Señor, que solamente eres tú quien viene a hacer esa limpieza, Señor, con tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias, papá. Hoy ponemos delante de ti nuestros sentidos. Hoy creemos y te pedimos, Señor, que vengas a revelarte esos detalles que hoy tú quieres que conozcamos de ti, Señor. Te damos tantas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el título de este devocional se llama El llamado de Moisés. Y vamos a estar estudiando del verso 1 al 22 que decía Éxodo 3. Y vamos a comenzar a leer. Eh, Vamos a leer algunos versos nada más. Tú vas a estudiar esta parte completa y voy a leer el verso 11. Dice, el verso 7, perdón, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vemos cómo aquí, cómo el llamado de Moisés viene como una respuesta de un clamor. El llamado que el Señor le da a Moisés viene como respuesta de un clamor. Y vemos cómo el Señor le explica, ¿verdad? A Moisés, he conocido la angustia de mi pueblo. Recuerda que en ese tiempo ya habían pasado varios años que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Y el Señor le dice a Moisés, he conocido sus angustias han llegado a mi corazón y yo necesito actuar, le estaba diciendo Dios a Moisés. He visto su aflicción, he visto cómo cada vez más, ¿verdad? Cada vez el pueblo estaba siendo más oprimido y Dios decide intervenir directamente. ¿Sabes? Si no, me llama la atención cómo Dios pudiendo hacer las cosas solos, no lo hace así. Dios interviene directamente, pero hace parte, ¿verdad?, de su pueblo, los hace colaboradores de lo que Él quiere hacer. ¿Cómo Dios pudiendo hacer las cosas solo, nos llama, nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo? Necesitamos tanto aprender esto de Dios, porque a veces, ¿verdad?, nos la queremos aventar solos. Si Dios siendo Dios no lo hizo solo, ¿nosotros qué somos para querer hacer las cosas solos? Desde Génesis, ¿verdad? Dice, desde Génesis Dios trazó un plan e intervinieron tres personas, ¿verdad? Intervino la Trinidad. Tenemos que aprender tanto este carácter que tiene Dios de tener colaboradores, de invitar a las personas a colaborar con su plan. Y en este caso Dios estaba extendiéndole, ¿verdad?, la invitación a Moisés. He visto la angustia de mi pueblo. He visto cómo cada vez están más oprimidos, le dice Dios a Moisés.
y voy a intervenir. ¿Sabes que en estos tiempos al Señor le urge intervenir en esta realidad en la que estamos viviendo? Hay una urgencia en el corazón de Dios de intervenir, porque cada vez hay más opresión. Entonces, de pronto, si tú y yo, ¿verdad? Necesitamos tú y yo meditar en nuestro corazón y, y a veces preguntarnos, ¿cuál sería la respuesta que yo le daría a Dios para poder intervenir, para poder ser colaborador de esos planes que Dios quiere desatar? ¿Cuál sería mi respuesta? Tal vez, tal vez nuestra respuesta sería no, no tengo tiempo. Tal vez sería sí, en estos momentos estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuál sería la respuesta? Solo Dios y nosotros la conocemos, ¿verdad? Entonces, el mundo cada vez está más bajo opresión, cada vez está más bajo un sistema que es el antidiseño de Dios. Entonces, en el corazón de Dios está la urgencia de intervenir. Hay en el corazón de Dios está la urgencia de posicionar, como aquí, como aquí le dice a Moisés, necesito que, necesito intervenir para liberar a mi pueblo y posicionarlos de esclavitud a una condición de libertad. Dice Éxodo 3:8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Aquí el Señor eh, le dice a Moisés, ¿para qué? ¿Por qué te estoy llamando? Porque yo deseo traer libertad. Yo te hago esta invitación a traer libertad, porque porque hay pueblo, ¿verdad? Hay gente que está siendo esclavizada en una tierra que yo no deseo que estén en esa posición, sino que tengo una tierra buena para ellos. Y te estoy llamando. El Señor día a día nos hace un llamado a ser esos instrumentos de libertad. Hay gente, ¿verdad? Que Dios desea la palabra dice, ¿verdad? Que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a su corazón. Y Dios le extiende este llamado a Moisés. Le, le dice, mi pueblo está en una condición de esclavitud, en tierra ajena, y yo necesito pasarlos a una condición de libertad en tierra donde fluye leche y miel. Y te estoy llamando para eso, le dice a Moisés. ¿Cómo, cómo te das cuenta cómo los llamados que Dios nos hace es para bendición del pueblo? Porque, ¿verdad? A veces nos la pasamos diciendo es que Dios me llamó a, pero si eso a lo que según tú y yo decimos que Dios nos llamó, no bendice al pueblo, no es para beneficio del pueblo, no es un llamado de Dios. Porque Dios no llama para beneficios personales. Dios llama para beneficios del pueblo. Dios no llama para que tú y yo brillemos individualmente. Dios, Dios, Dios llama para que se extiendan sus beneficios en alguien más. Esos son los llamados de Dios. Y sabes, aquí, esta escritura, estos 22 versos, si tú y yo los leemos a detalle,
si tú y yo los leemos a detalle, podemos abrazar tantas verdades de aquí, porque te decía al inicio, el Señor no hace cosas solos y tampoco el Señor hace llamados para que brillemos en lo individual. Necesitamos meditar, necesitamos incluso, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios, porque a veces adoptamos o abrazamos tanto, según nosotros, un llamado y no es para que brillemos. Los llamados que Dios hace es para solamente colaborar con su plan, no para nuestro plan. Esos son los llamados que hace Dios. Dice Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Te decía al inicio que el llamado de Moisés fue respuesta de un clamor. Y aquí le vuelve a decir a Moisés, el clamor de mis hijos ha llegado. He visto la opresión. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. Fíjate cómo el Señor usa esta palabra. Ven, por tanto, ahora, dice. Te decía que Dios actúa inmediatamente. Y le dice, cuando le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré. ¿Cómo, cómo Dios no le dice, necesito que pienses si te conviene decir que sí a lo que te estoy llamando? No le está diciendo, necesito que pienses si te crees apto para hacer el llamado. Necesito que pienses si hay espacio en tu agenda para hacer el llamado. Esto no le dice Dios. Y sabes, a veces así estamos. Viene una pregunta de parte de Dios y como que todavía, y quiero usar esta palabra, espero, sé que tu corazón está dispuesta para recibirla. Y a veces somos tan cínicos de decirle a Dios, veo si necesito pensar si puedo, necesito pensar si quiero, necesito pensar si me conviene. Necesitamos, necesitamos pedirle perdón a Dios y yo cada que oro le tengo que decir al Señor, Señor, que cuando me preguntes algo encuentres un sí en mi corazón. Necesitamos decirle a Dios, Señor, cada que me preguntes algo, encuentra un sí en mi corazón. Y así el Señor le dice, ven ahora por tanto y te enviaré a Faraón. Entonces Moisés responde, fíjate cuál es la respuesta de Moisés. Dice, el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Le dice Moisés, ¿quién soy yo? ¿Cómo es interesante la respuesta? Porque a Moisés le preocupaba algo. ¿Quién era él para poder responder al llamado? A Moisés le preocupaba, era como si le estuviera preguntando a Dios, ¿quién soy yo? ¿O qué viste en mí? Moisés le estaba diciendo a Dios, eh, ¿qué viste? ¿Viste en mí algo tan fantástico como para ir y responder y llamarme? Y sabes, hay una respuesta de Dios. Le dice el verso 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo.
Y sabes, son estas preguntas que luego hacemos, ¿cómo se dice? Plan con maña, algo así, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta esto a Dios, yo opino, ¿verdad? No sé ustedes, pero es como si estuviera esperando de Dios. Es que yo te escogí porque eres el mejor de todos los que he visto, porque eres bien capaz, porque eres inteligente, porque, porque te las sabes de todas, ¿verdad? Y ve que le responde Dios. No le respondió lo que Moisés quería escuchar, solamente le responde, ve porque yo estaré contigo. Dios le responde, ve porque yo estaré contigo. Y es que no se trata de quiénes somos, se trata de quién va con nosotros. No se trata de quiénes somos, se trata de quién va con nosotros. Y es que a veces a veces es peligroso, ¿verdad? Si tú y yo no estamos bien posicionados, ¿verdad? En nuestra identidad como hijos de Dios. A veces estos llamados, ¿verdad? O una de dos, respondemos como Jesús quiere que respondamos al llamado, o la otra, o casi se nos va el piso, ¿verdad? Necesitamos, necesitamos responder como el Señor quiere que respondamos. La soberbia nos va a estorbar para el llamado. La soberbia nos va a estorbar para nuestro llamado. Se trata de tener, solo se trata de colaborar, ¿verdad? Y tener la convicción de quién va con nosotros. Y si Dios le respondió a esto a Moisés, es porque esa respuesta es suficiente para ejercer el llamado. Yo voy contigo, eso es suficiente. Necesitamos, necesitamos pasar del yo para pasar al nosotros. Necesitamos pasar del yo y pasar al nosotros. Éxodo 3, seguimos leyendo, dice el Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Dice Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjate cómo Moisés quería el detalle de todo el plan. Y a veces solo basta con que Dios nos haga el llamado, ¿verdad? Los detalles Dios nos los irá mostrando. Y Moisés quería de detalle a detalle. Primero le dice, y primero le pregunta, ¿verdad? ¿Y quién soy yo? Y bueno, ya me armé de valor y ya voy a hacer lo que tú me estás diciendo, pero si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y bueno, el Señor en su misericordia, ¿verdad? Ya le da la respuesta a Moisés de lo que tiene que decir. Solamente diles, yo soy el que soy. Y cómo Moisés, ¿verdad? Estaba preocupado en el quién soy con minúscula, pero Dios está más enfocado en el yo soy con mayúscula. Moisés, Dios le responde a Moisés cuando le dice, diles yo soy el que soy, les estaba diciendo, basta que le respondas, eh, yo soy el que soy significa los atributos de Dios, los atributos completos de Dios. Eso significa el ser completo de Dios. Y esa es la respuesta que Dios le dice a Moisés. Solamente muestra mis atributos.
Solamente en ese llamado muestra mis atributos. Y vamos a terminar con nos vamos a brincar al 16, 3:16. Ya Moisés, ¿verdad? Se arma de valor. Dios encuentra un sí en su respuesta, acepta la comisión, acepta la encomienda y le dice, y ve qué indicación. Y si tienes tu Biblia, subraya esta indicación, porque nos va a ayudar, nos va a venir a destrozar argumentos que traemos en la mente. Fíjate, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, y le recita, ¿verdad? Todo el llamado que le había dicho versos antes. Ahora, ¿por qué te digo que es importante esto? Le dice, ve y reúne a los ancianos. Te decía que Dios cuando nos llama, no es para beneficio personal, ¿verdad? Es para colaborar con un plan en beneficio de los demás. Y aquí le dice Dios a Moisés, ve y reúne a los ancianos. ¿Saben? Nos está hablando de experiencia y autoridad. ¿A qué voy con esto? Si ya Dios puso en nuestro corazón un llamado y ya ves que es en beneficio del pueblo, ¿verdad? Es importante esta indicación. Reúne a los ancianos, hazles saber el plan, porque su ayuda es importante. Reúne a los ancianos. Extiende el plan a la gente de experiencia, de autoridad. Pide apoyo de oración, intercesión. Y vuelvo a lo mismo, a veces nos la queremos llevar solos, decimos que Dios ya nos llamó y ya echamos a andar, ¿verdad? Nuestro plan y resulta que nadie se enteró de la obra que fuiste a hacer. Y no porque se tenga que enterar la gente, porque es importante. Si el Señor puso aquí, ve y reúne a los ancianos, es porque es importante. Es importante. A lo mejor tú, ¿verdad? A lo mejor estás en un grupo de estudio, en un grupo de liderazgo, en la misma iglesia, ¿verdad? Y ya estás en plena convicción de que Dios te hizo un llamado. Se necesita oración, se necesita intercesión. Se necesitan esos ancianos que ya tienen experiencia y te van a ayudar para ejercer el llamado. Necesitamos unos de otros. Necesitamos del cuerpo. El llamado se consolida con el cuerpo. El llamado se consolida con el cuerpo. Te decía, Dios pudo haberlo hecho solo, pero necesitó, ¿verdad? Necesitó la intervención de Jesús, del Espíritu Santo, y en estos tiempos, ¿verdad? Está haciéndonos invitación a ser parte de esa colaboración. Necesitamos al cuerpo. Todo lo contrario que, mira, ¿cómo te vas a dar cuenta? Si lo que vas a hacer solamente vas a brillar tú, necesitas desecharlo. Eso no es de Dios. Así no es Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque yo creo, Señor, que tú vienes a confrontar nuestro corazón. Que tú vienes, Señor, a quitar esos argumentos que
que hacen que nuestro corazón, Señor, se vuelva orgulloso, soberbio. Hoy sabemos que en ti hay una necesidad de venir a traer libertad, Señor. Y queremos que encuentres un sí en nuestra boca. Queremos ser parte, queremos colaborar contigo, Señor. Todo aquello que nos haga posicionarnos en lo individual, hoy lo ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, papá. Reconocemos, Señor, que ese llamado lo vas a consolidar con el cuerpo, que habrá una dirección, que habrá un respaldo, que habrá una cobertura, Señor. Hoy creemos, papá, que somos esos instrumentos útiles y aquello que no es útil para hacer lo que nos has encomendado, Señor. Hoy apelamos al poder de tu sangre que viene a limpiar nuestras conciencias de todo pensamiento equivocado, de toda obra equivocada, Señor. Hoy te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por esa iglesia donde tú nos has hecho parte de ese cuerpo, Señor. Y si así lo has puesto, es porque es la forma en la que tú nos quieres conducir, Señor. Queremos hacer lo que nos corresponda, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.